Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera ronda del torneo de San Sebastián de 1911. Vimos una partida de la primera ronda que Capablanca, además de ganarla, pues conseguía el premio a la brillantez de dicho torneo, y vemos rápidamente, bueno, pues algún detalle más de este torneo en el que los premios pues eran muy importantes, y este fue un punto de inflexión, como decíamos, en cuanto a los jugadores, al menos de la élite, para que estuviesen o empezasen a estar mucho más considerados. No solamente los 4 primeros jugadores ganaban o obtenían premios, sino que el resto de jugadores, en función de los puntos que consiguiesen, pues conseguían también algo de dinero, además de alguien llamado Albert von Rothschild, que pagó 500 francos de oro, o donó 500 francos de oro a la partida más bella, que ya la vimos en la primera jornada. También los jugadores, pues una vez más los tenéis ahí detallados. Y además de esto, de pagarles, a los jugadores pues se les ofreció también el alojamiento y también los gastos del viaje para hacer un completo, ¿no? Por otro lado, una foto de Capablanca que he encontrado muy interesante, sonriente, quizás con algún año más, ya que bueno, pues este torneo lo jugó con 22 años. Y por último, antes de empezar la partida, pero no menos importante, quería agradecer a Miradiju, que ayer me recordaba, y es que hace 3 meses no encontré este mensaje en el que, bueno, pues me agradecías una partida que había traído y luego me recomendabas este torneo que estamos trayendo, y el de Casbah de 1929. Tomé nota de lo que me dijiste, pero no te encontré este mensaje de hacía 3 meses, y al recordármelo ayer, pues lo he podido encontrar más fácilmente, así que muchísimas gracias. Y aquí estamos, vamos con la partida, muy interesante. Un segundito que se me ha cambiado el tablero. Capablanca lleva las piezas blancas con E4 y se enfrenta a Amos Byrne, que es un jugador inglés que, aunque no fuese un jugador profesional, había participado en bastantes torneos internacionales, algunos de ellos con buena clasificación, incluso ganando algunos de ellos. Y bueno, pues como detalle, había ganado a jugadores como Emanuel Lasker, siendo campeón del mundo, aunque bueno, lo venció en una época más temprana, cuando Emanuel Lasker era todavía muy jovencito, pero ahí estaba la calidad. Quizás era el jugador de más edad del torneo. Y ya en el tablero E4, una partida tremenda, fantástica, en la que se responde por parte de Byrne con E5, caballo F3, caballo C6, apertura española, defensa Morphy con A6 y alfil A4. Caballo F6, todo muy estándar, se ataca al peón de E4 y D3, jugando de una manera de momento tranquila, variante Andersen, y haciendo lo propio las piezas negras. C3, por un lado, libera la casilla de C2 para el alfil. También en algún momento C3 pues puede acompañar una ruptura central con D4. De momento el peón D4 quedaría indefenso, sería algo temprano, y de momento las piezas negras juegan alfil E7. Aquí, como variante, se podría jugar G6 también, ya que el alfil pues no puede desarrollarse al previo D6, y en caso de este movimiento la línea podría continuar con caballo D2, alfil G7 y enroque en corto. Podrían ser unas de las ideas. No obstante, Byrne juega alfil E7 y tras caballo D2, enroque en corto por parte del jugador de negras. Tras estos movimientos, Capablanca retrasa el enroque, incluso jugando primero caballo F1. La idea de este movimiento, y típica en la española, aunque se hace normalmente después del enroque y torre E1, liberando la casilla de F1, es para traer bueno, pues el caballo a G3, E3 y controlar posiciones o casillas como D5 y F5. Tras estos movimientos y jugarse B5, alfil C2, como decíamos, y alfil B3, que también es posible, permitiría quizás jugar caballo A5, alfil C2, evitando la captura del alfil de casillas blancas del alfil español. Pero las negras, bueno, pueden responder, por ejemplo, con C5, ganando espacio, y posteriormente traer el caballo nuevamente un poco más a la partida, ¿no? Centralizarlo. Es por eso quizás que el alfil se traiga C2, también con defensa sobre el punto de E4, pero es el jugador de negras, Byrne, el que juega D5 directamente, y tras dama E2, Capablanca, manteniendo la tensión, vienen capturas de por E4, D por E4, y ahora sí, alfil C5. Se ha movido 2 veces el alfil, otro movimiento alfil
C5. Otra posibilidad hubiese sido H6 con control sobre G5, pero al hacer este movimiento y aprovechando esto, Capablanca juega alfil G5 clavando al caballo de F6. Volver con el alfil nuevamente pues sería un triple movimiento y serían demasiados tiempos para el jugador que tienes enfrente, que es Capablanca. De momento se juega alfil E6 y tras estas jugadas caballo E3, centralizando el caballo, permitiendo el enroque. Y de momento, bueno, pues la dama, como vemos, está a tiro de una de las torres blancas. De momento no se hace nada al respecto. Primero se juega torre E8 y bueno, pues tras estas jugadas, enroque en corto y dama E7. Con este movimiento quizás se podría haber capturado primero en E3. Es verdad que se entrega uno de los alfiles, pero tras esta jugada dama E7, Capablanca ya puede, bueno, pues activar el caballo y traerlo a D5 como comentábamos, ganando así la pareja alfiles y eliminando el alfil de casillas blancas. Hay mucha presión sobre F6, también está tocada la dama en E7 y si se retira la dama de 8, que esto no ocurre en la partida, bueno, pues alfil por F6 no se puede capturar con la dama y tras esta recaptura se han doblado los peones en el flanco de rey y la estructura es muy deficiente. Por lo tanto hay que eliminar el caballo, peón por... además atacando al caballo de C6, quitando uno de los defensores de 5, de momento defendido por dos piezas, también atacado por 2 piezas, caballo B8, pero lo que Capablanca consigue es que las torres nuevamente pues no estén conectadas y ataca en el flanco de dama, es donde ataca, ¿no? Con A4. B4, aquí a un movimiento y para ver la fuerza que pueden tener las piezas blancas en esta posición, y si se juega caballo D7 nuevamente para conectar las torres, la línea podría continuar primero con B4, ganando espacio y retirando el alfil de B6 y tras A por B5 se puede capturar incluso en A8 y aunque es verdad que la torre no está defendiendo en E5, hay 2 piezas todavía defendiéndolo, el caballo se ha unido a dicha defensa, pero el peón que ha quedado indefenso es el de B5, por lo tanto en esta posición las blancas contarían con peón de más y un 3 contra 1 pues muy favorable, ¿no? Es verdad que luego hay un 4 contra 3 en el flanco de rey para las negras, pero hay más piezas de por medio y quizás bueno, pues más difícil de avanzar. De momento, para evitar quizás estos temas, no se lleva el caballo de 7, se juega B4, C por B4 y tras alfil por B4, alfil por F6. El tema es que tras estos movimientos se juega dama por para evitar quizás el doblaje de peones, pero al terminar con esta captura podemos ver muy rápidamente que, bueno, pues rápidamente las piezas blancas tienen bastante ataque, sobre todo con este movimiento de 6, ¿no? La idea es que si alfil por D6, dama E4 es muy fuerte. Si ataca la torre de A8 se está dando casi mate en función de lo que hagan las negras y el tema es que bueno, pues están perdidas, ya que cualquier cosa que hagan pues o se pierde la torre y si se quita la torre, como decimos, hay mate en 2 jugadas, ¿no? Rey F8 y dama H8 sería mate. Por lo tanto, mejor capturar con la dama y el tema y lo que ha provocado Capablanca es que se juegue nuevamente dama E4 y aunque no existe el ataque sobre la torre de 8, ya que de 6 no se juega, lo hemos visto en esa línea, se ataca al alfil de B4 que está o ha dejado de estar defendido por la dama que ha tenido que capturar en F6. La amenaza sigue entrando en H7, aunque el rey podría escapar, ya que bueno, pues en la línea que hemos visto anterior cambian un poquito las cosas y la dama creo que estaba en E7 debido a la captura del peón negro, ¿no? Por lo tanto, tras este movimiento, dama E4, alfil D6 salvando la pieza, no se evita la entrada de la dama en H7, rey F8 y caballo H4 por parte de Capablanca para meter una nueva pieza al ataque. Tras estas jugadas dama H6, las piezas negras están obligadas a cambiar damas en esta posición o al menos ofrecer el cambio y el tema es que si se juega por parte de las piezas negras un movimiento como caballo de 7 para intentar traer una pieza a la defensa permitiría a las blancas bueno, continuar de esta manera, dama H8 jaque, rey E7 y tras caballo F5 jaque, si rey de 8, bueno pues de momento se está ganando un nuevo peón, ya serían 2 de ventaja para las piezas blancas y en caso de no jugar rey de 8
y capturar, por ejemplo, el caballo, ya que tras alfil por se está ganando la dama en h8, dama por e8 primero dando un jaque y tras rey por e8 se recupera la dama y bueno, pues las piezas blancas tienen peón de más aparte de la calidad. Una posición muy difícil, se opta por este movimiento siendo el mejor. Capa blanca mantiene ventaja y tras dama h6 se cambian piezas y bueno, pues la estructura de peones negras es bastante débil, ¿no? Hay hasta 4 islas de peones y capa blanca las va a atacar. De momento caballo f5, h5 evitando la captura y alfil de 1, bueno, pues hace que este peón esté capturado si se mueve h4. Así las blancas van a conseguir al menos un peón pasado. Se juega caballo d7 y tras alfil por h5, caballo f6. La idea aquí es que también se ataca además del alfil el peón de d5, se podría jugar alfil f3, perdón, defendiéndolo, pero tras alfil e2 por parte de capa blanca permite la captura de este peón, pero a cambio, bueno, pues tiene un alfil en una diagonal más interesante en el que, por ejemplo, viniendo a c4 podría atacar al caballo y además ataca un peón defendido, pero evita que la torre de a8 pues pueda activarse, ¿no? Tras estos movimientos se decide de momento atacar la torre vía d1, el caballo se retira a f4 atacando al alfil c4 y tras estas jugadas torre d8. La partida continúa con h4, se empieza a empujar ese peón pasado y a5 en la posición. Si pensamos intentar frenar este peón jugando caballo g6, bueno, simplemente h5 es una posibilidad, teniendo que mover nuevamente el caballo o incluso g3 y bueno, pues defendiéndolo y yendo poco a poco. Tras estos movimientos se juega a5, g3, no obstante atacando al caballo, como decimos traslo a g6 no ayuda, viene a e6 pero permite el cambio de material doblándose los peones y estropeando aún más la estructura que tienen las piezas negras. Además de tener peón de menos, peones doblados, el caballo está atacado, capa blanca lo retira a e3 y tras torre b8 podríamos pensar en torre b8 ya que bueno, pues el peón de momento está seguro en esta posición, pero es verdad que existe caballo c4 atacando al peón de a5, defendiendo en b2 y tampoco, bueno, pues estarían ganando mucho las negras, ¿no? Tendrían que quizás volver con la torre a 8 o bueno, a ver qué pasaría con ese peón. Es por eso que Amos Byrne juega torre de b8 manteniendo la defensa en a5 y atacando en b2, no obstante caballo c4 y tras estas jugadas rey e7, torre c1 y posteriormente torre a7. El tema es que con la torre en c1 y en caso de que hubiese cambios, bueno, pues el peón de c7 o la entrada de una de las torres en c7 o por la séptima podría ser interesante. Capa blanca tiene todo controlado y además continúa con gran estilo. De momento torre e1 con doble ataque al peón de e5, rey f6 para defenderlo una segunda ocasión y torre 4. Vamos a ver si buscando el doblaje de torres o vamos a ver qué va a pasar en la posición. Torre b4 clava al caballo que está defendido por la torre de c1, también por la torre de e4, pero no se puede mover ya que caería la torre en esta posición, la torre de e4. Por lo tanto, tras estas jugadas, lo que se juega de momento es g4, comenzando a pasar estos dos peones pasados que tienen las blancas y tras torre a6 que pueden jugar en esta posición las negras. De momento, torre c3, activando primero la torre o la segunda torre que tienen las blancas con ideas de traerla a f3 y poder dar un jaque. Las negras juegan alfil c5 y tras torre f3 jaque rey g7. Tras estos movimientos b3, fantástico nuevamente capa blanca, ya que el peón antes defendido por el caballo ahora lo está por la torre de f3 que está completamente activa en esta posición. Y la gran diferencia de las piezas blancas contra las negras que chocan contra esos dos peones doblados pues es tremenda. Poco más se puede jugar, ¿no? La torre de b4 pues no puede capturar en b3, simplemente tiene algún movimiento retrasando la torre y la torre de a6 tiene que estar pendiente de este peón de a5 ya que el caballo pues lo tiene atacado. Por otro lado, los peones blancos también, o los peones de casillas blancas, pues están defendidos o no pueden ser atacados tampoco por el alfil de casillas negras, por lo tanto todo suma a favor de capa blanca.
Tras estas jugadas alfil d4, activando un poquito más el alfil, evitando que al menos la torre d4 pues tenga contacto y defendiendo una vez más este peón que de momento capa blanca no ataca, juega rey g2 retirándose de la diagonal y tras torre a8, g5 y torre a6 volviendo a Mossberg. Tras estas jugadas h5, torre por c4 intentando generar pues debilidad entregando la calidad, pero ya es demasiado tarde. Se juega torre c6 atacando al peón de c4 y tras g6 por parte de capa blanca en esta posición Mossberg decide abandonar. Y poco más se puede hacer, ya que bueno, pues nuevamente las piezas están lejos de la defensa de su rey, dos peones muy avanzados y bueno, pues la entrada en f7 por parte de una de las torres es inevitable. Si por ejemplo torre por c4, torre f7 jaque y a rey h6, por ejemplo, tampoco funcionaría rey g8 ya que existe h6. Podemos ver las dos líneas rápidamente. c6 haciendo algún movimiento para las piezas negras y tras jaque con el peón en h7, rey h8, torre f8 jaque, rey g7, coronación con nuevo jaque y tras retirarse mate con la torre finalmente en g4. Esto sí, rey h6 que no funciona, perdón, rey g8 y el otro movimiento que tienen las, bueno, rey h8 también, pero puede ser algo similar a g8 y si rey h6 la línea podría continuar con g7 y posteriormente torre c2, ¿no? Doble ataque sobre un peón defendido, se saca damaya en la posición con ideas de mate en g6, torre f2 lo evita de momento, pero tras esta captura nuevamente hay mate en g6, rey por h5, se puede jugar dama g3 y tras alfil por f2, torre h4, pues sería mate, ¿no? Así de fácil lo hacía capa blanca y por mi parte nada más. Vamos hablando para futuras partidas. Un saludo. Chao.